charla del Otoño Libertario de 2016, que consta, aparte de esto, en este mismo mes habréis visto la propaganda. El próximo sábado hacemos un paseo botánico micológico por los Jardines de Aranjuez por la mañana. Procuraremos comer, haremos comida por aquí, y luego por la tarde Fernando, que estará también en el paseo, Fernando Barbero Carrasco, autor de Anarquistas Vengadores, de la antología de Palabra Africana, presenta su nuevo libro que es de Guerras y Revoluciones. Y luego también, dentro del mismo Otoño Libertario, en noviembre hay varios actos con el tema único de la memoria histórica. Vienen arqueólogos que están trabajando en el asunto e historiadores. De eso ya recibiréis, supongo, información en el momento oportuno, porque nos pareció que era demasiada información, a lo mejor excesiva. Y con respecto a la charla es la segunda vez que intentamos traer a Chelu para que hable de su libro, pero no hay manera. Vino una vez y nos contó otra historia. Él mismo me propuso, no sé si le da miedo presentarlo, pero cuando yo empecé el contacto con él, fue él el que propuso el tema, que me parece muy bien, pero esto te compromete a una tercera vez. Ya me inventaré otra. Bien, mientras sea fructífera esta relación hay problema. Venga, pues empezamos. Es que tiene mucho ruido. Sí, bueno. Gracias por haber venido y gracias a CNT por habernos invitado. Habíamos titulado esta charla ¿A quién beneficia la etiqueta de educación alternativa? Y bueno, queremos lanzar ideas, reflexiones, preguntas, más que conclusiones. Y parte un poco de una pregunta que es si podemos etiquetar como educación alternativa a proyectos que tienen características comunes, como las metodologías activas, procesos centrados en las peques, la importancia de las familias, pero que tienen grandes diferencias, como por ejemplo proyectos de educación alternativa cristianos y proyectos de educación alternativa ateos, o proyectos que lo que buscan es preparar en mejores condiciones el acceso al mercado de trabajo, y otros proyectos que buscan un enfoque de transformación social. Entonces nos preguntamos sobre si dentro de esa misma denominación de educación alternativa pueden estar toda esta diversidad de proyectos. Y reflexionábamos sobre si esta etiqueta beneficia a algún proyecto en concreto, puesto que se busca el hacer piña, el intentar crear movimiento frente a la educación estatal, pero nos cuestionábamos que algunos de proyectos que están dentro de la etiqueta de educación alternativa, como por ejemplo Paideia, tiene más en común con proyectos de educación estatal como el Trabenco que con otros proyectos dentro de la propia denominación de educación alternativa, ¿no? Entonces, todas estas ideas, ¿no? Y creemos que lo que hace esta etiqueta es beneficiar a proyectos que buscan esas mejores condiciones de acceso al mercado laboral, o que directamente son empresas que tienen proyectos de educación alternativa pero realmente funcionan como una empresa, y al estar dentro de esa educación alternativa les exime de que se hagan críticas para no dañar al propio movimiento de educación alternativa, ¿no? Entonces lo hemos dividido como en varios bloques, varios temas que siempre salen dentro de educación alternativa, como son la segregación, la libertad de elección, los propósitos de los proyectos y el enfoque político que se le da, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema de la segregación, viendo un vídeo de Sudbury Valley School, que es uno de los referentes internacionales de escuelas democráticas. Está en inglés, pero luego lo traducimos. ¿Se oye? Sí. Self-supporting, I think, is essential to the fact that we're able to run the school the way that we want to. I
that's a big key for it. I also don't think, though, that anybody should be denied an education simply because they come from a village that can afford it. It's a very difficult question how you answer that, and I don't have a great answer for that. Vale. El primer entrevistado decía que sí, que se dan cuenta de que el hecho de tener cuotas normalmente altas hace que muchas familias no puedan tener acceso a ese tipo de educación, pero que si no fuera así no serían capaces de gestionar el proyecto de la manera en que lo quieren hacer, que tener esas cuotas les da libertad de poder hacer lo que quieran. Y el segundo entrevistado decía, sí, bueno, pues es algo importante, es una pregunta importante y a mí no me gusta que haya familias que no se lo puedan permitir, pero realmente no tengo una respuesta satisfactoria para esa pregunta que me haces. Algunas de las críticas que se hacen por la educación alternativa, escuelas no directivas, vivenciales, democráticas, etc., es la exclusión, el no acceso por cuestiones socioculturales o socioeconómicas o culturales, ¿no? En este caso, en cuanto a la segregación sociocultural, lo primero que queremos hablar es que el que familias con un alto poder adquisitivo se interesen por la educación alternativa legitima de alguna forma a la propia educación, a la educación alternativa de cara a la sociedad, ¿no? Y eso puede provocar una segregación, es decir, gente con un determinado nivel económico se juntan y forman su propio gueto, excluyendo al resto de familias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nivel sociocultural alto, que accede a estas escuelas, lo primero que queríamos reflexionar es que la educación alternativa nace de los movimientos obreros. Tenemos un ejemplo muy claro en las escuelas racionalistas, principios del siglo XX, de dónde nace lo que ahora se considera educación alternativa. Nace de los movimientos obreros, nace del anarquismo, Ateneo, escuela racionalista y sindicato, ¿no? Nace de ahí, por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Y después también, cuando hablamos de nivel sociocultural alto, nos referimos a nivel sociocultural alto relacionado a la cultura burguesa. Una persona gitana puede no saber leer, pero creo que no podemos negar que existe una cultura gitana, por ejemplo, ¿no? Entonces, en detrimento de las culturas populares, el denominar ese nivel sociocultural alto, ¿no? Y después, dentro ya de uno de los pilares básicos, que es dentro de las escuelas alternativas, el ambiente relajado, creemos que puede haber una disyuntiva entre uno de los pilares, el ambiente relajado, el que las peques estén tranquilas, no haya un ambiente hostil, estén seguras de que no se les va a gritar, no se les va a castigar, no se les va a premiar. Reflexionamos si eso va en detrimento de una inclusión, es decir, si una familia que se relaciona con unas formas más autoritarias o en apariencia más autoritarias o con gritos o con tal, esas familias tienen cabida dentro de nuestros proyectos respetuosos, tenemos que respetar esos ritmos si esas familias quieren participar de ese proceso para llegar hasta un acompañamiento más respetuoso de las peques, o tenemos que blindar esos proyectos y que sea un ambiente respetuoso en el que las peques no vayan a sufrir ese tipo de agresiones, ¿no? Ejemplo del cole. ¿Las maestras que contabas? Sí, el de la piedra. Sí. En un cole en el que he estado yendo a visitar y a jugar allí más que nada, por ejemplo, había una profesora que tenía aparentemente era una forma más respetuosa de relacionarse, ¿no? Y es además un cole con mucha población gitana, el 90 y pico %. Aparentemente era más respetuosa, pero quizá tenía otras formas más sutiles de sumisión, ¿no? Más tú por aquí o tal, no era a base de gritos, pero tenía sus formas autoritarias. Y en cambio había otra profe que sí que igual se relacionaba más, pues no sé qué, pues tal, por cual, o sea, de una manera que aparentemente era menos relajada, aparentemente podía ser menos respetuosa, pero en el trato era muy horizontal y manejaba los mismos códigos culturales, se notaba que se sentía parte de la cultura gitana también,
y bueno, y era algo que nos hacía pensar si era más respetuoso lo que hacía la persona que se mantenía más distante, como más aparentemente más relajada, o la persona que manejaba los mismos códigos culturales sin una superioridad moral quizá, ¿no? Sino más horizontal. Pues eran cosas que nos planteábamos. Reflexionamos también si la mayoría de las escuelas alternativas atraen a familias con un perfil sociocultural muy similar, ¿cómo hacemos para que esa segregación no eduque la discriminación? Es decir, si el perfil es parecido, eso va a provocar per se una discriminación. Si no hay personas subsaharianas, no hay personas gitanas, otra cosa es que esas personas, esas culturas, las incorporemos las queramos incorporar a la fuerza al sistema educativo, cuando a lo mejor viven sin escuelas o no necesitan escuelas en su cultura, ¿no? Pero nos preguntamos si esa homogeneidad de las familias puede provocar o no un aprendizaje en la discriminación, porque no hay una diversidad real dentro de esos propios espacios, ¿no? Entonces nos preguntamos si es la diversidad en la escuela un requisito imprescindible para relacionarse con respeto, o si ya el interiorizar el respeto, relacionarnos de forma respetuosa, ya provoca una valoración de la diversidad. Y dentro de esta crítica a la educación alternativa de la segregación también, pues la presencia o la escasa presencia de la diversidad funcional y de las personas con discapacidad en los proyectos de escuelas libres. Ah, es verdad, ya habíamos hablado. Vale, si queréis, podemos probar cada bloque que hagamos, reflexionamos un poquito, 10 minutillos, y después al final dejamos un rato más largo, pues si se queda alguna cosita en media, podemos probar así, si hay alguna reflexión sobre este tema de la exclusión por motivos económicos, culturales, sociales. Si queréis hacer algún comentario. Por lo menos tengo de lo que has dicho, ya, cuando hablabas del origen de la educación alternativa dentro del movimiento obrero, que nacía de los sindicatos, los ateneos, del propio movimiento obrero, a mí enseguida me ha venido a la cabeza la posibilidad de que surgiese otra vez, por ejemplo, en otras circunstancias, las circunstancias han cambiado, si sería posible afrontar, o sea, buscar otra vez una especie de no sé cómo decirlo, de auge buscar en la educación alternativa, también apoyándonos en esos sectores, ¿no? En el sector obrero, ¿no? Y también incluso si te parece oportuno, en los sindicatos, ya los ateneos, digamos que es casi una figura casi inexistente ahora, ¿no? No sé si sería posible. Yo creo que es que eso es un poco representación de la sociedad. ¿Cuánta afiliación y militancia tenía CNT en esa época y cuánta tiene ahora? Entonces yo creo que es como una correlación, ¿no? Si CNT tenía 1,5 millones de personas afiliadas en el 36, pues claro, representaba un sector de la población muy importante, con lo cual había un sector muy importante que se cuestionaba la educación cercano a eso. Si ahora mismo en CNT somos X o X menos, la gente cercana a CNT, por ejemplo, en porcentaje es mucho menor. Eso no quiere decir que proyectos que buscan ese enfoque sean los que se acercan al movimiento obrero. Eso te iba a decir, que fuera de, por ejemplo, del ámbito libertario, excluimos de la posibilidad de que haya educación alternativa, o tal como la vemos nosotros. Yo creo que tiene que ser una confluencia, desde que hablamos de CNT, hablamos de movimiento obrero en general, tengo una predisposición a recibir, no ya a buscar, sino por lo menos a recibir, y que haya proyectos que se acerquen. Entonces, esa yo creo que puede ser un poco la clave, ¿no? Que seguramente aquí mismo, en el sindicato, conocéis a gente que está participando en escuelas libres, de por aquí de la zona, o no, pero a lo
mejor en Madrid, que son más grandes los sindicatos, sí. Entonces, eso puede ser plantearse directamente a ellos. Pues mira, tenemos un espacio tenemos un Ateneo en el que hay espacio suficiente para montar aquí un proyecto de educación antiautoritaria. Si conocemos a alguien, se lo podemos proponer. O una receptividad, ¿no? Yo creo que no esperar que lluevan los proyectos, porque no es el 36, pero que sí puede haber esa predisposición tanto por parte del sindicato para recibir como por parte de los proyectos para acercarse a eso. Me parece que hay muchos proyectos que directamente no les interesa estar ahí. Entonces, pues bueno, es su modelo, ¿no? Pero que hay otros que a lo mejor no se lo han planteado, porque están más alejados del mundo del sindicalismo, o se ve a los sindicatos anarquistas como gueto, esto es algo para el ámbito laboral ¿no? Yo creo que voy a ir por ahí un poco. Sí, reflexionando sobre lo que decíais, que es muy interesante. Hombre, tengo ciertos problemas para imaginar un escenario semejante al que podía darse a comienzos del siglo XX, donde la situación histórica del movimiento obrero era muy distinta a la actual. Creo que en el siglo XIX y todavía a comienzos del siglo XX, el movimiento obrero no había sido completamente integrado dentro del mundo de la mercancía, dentro del mundo del Estado. Y ya no solo en España con mucha más influencia del anarquismo, sino incluso si uno lo piensa en otra escala, en Alemania, con la fuerza que tenía la socialdemocracia alemana, podíamos ver incluso una suerte de sociedad, de contrasociedad a la sociedad establecida. Había ya no solo a nivel cultural y educativo, sino a nivel de cooperativas de trabajo, a nivel de cooperativas de crédito, de cooperativas de salud, etc. Había una serie de redes dentro del movimiento obrero que permitían una mayor autonomía para pensar espacios propios de educación alternativa, de cultura propia de ese movimiento. Nos encontramos ahora en un momento en el que el Estado y la mercancía han entrado mucho más en nuestra carne social, en el cuerpo social, y por tanto el papel que cumple la educación alternativa actualmente seguramente sea distinto, ¿no? Y se tiene que enfrentar a paradigmas mucho más complejos, se tiene que enfrentar a una mercantilización también del saber mucho más fuerte de lo que existía en aquella época, y se tiene que enfrentar un poco a también pues, el mismo problema de que el trabajo tiene que ser mucho más cualificado actualmente, ¿no? Y tú tienes tu escuela alternativa, pero luego cómo la homologas para que luego esa persona pueda sobrevivir más o menos dentro de la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo, y además creo que también está el factor económico. Las escuelas que hay por aquí, que son Montessori, Steiner, Warhol, que igual son las herederas de las escuelas libres de Ferrer y Guardia y toda esta gente, que era un movimiento obrero heredado de la pequeña burguesía y responde a los intereses de la pequeña burguesía. Incluso para ir de ella en medida, el alumnado que tienen es un alumnado obrero, ¿no? Es un alumnado burgués y con una educación burgués, donde además se la prepara para un mundo donde ellos van a ser también burgueses a su tiempo, con lo cual es una educación que sí que discrimina tanto por arriba como por abajo, y económicamente está fuera del alcance de cualquier clase obrera. Yo no sé, pero vamos, los precios que ponen las pocas que conozco, de 300 euros para arriba por mes. Como tengas 2, 3 años de hijo, no puedes. Y tiene que ver mucho con la ratio que usan, con el profesorado que hay, y es una educación pequeña burguesa, ¿no? Definitiva, claramente, no tiene nada que ver. Pero sí que puede ser la heredera de lo que fueron las escuelas nacionales, igual, ¿no? Y eso es un poco también preguntarse quién ha heredado el movimiento obrero en nuestros días, ¿no? ¿Qué papel juegan los otros? No sé si más. Sí. Eso discrimina. Yo no, quería preguntaros si conocéis los colegios rurales asociados, que no sé si siguen existiendo. Yo me eduqué en ellos uno hasta los 8 años, con una influencia enorme de la pedagogía libertaria y el problema que apuntaba la compañera de la homologación. ¿Cómo homologamos esta educación, esta pedagogía con la pedagogía institucional? Bueno, pues, no sé, al compañero también. Nosotros sí que veníamos un poco también con la idea de que no todo es lo mismo en educación alternativa, ¿no? Que
yo no creo que, por ejemplo, las escuelas Waldorf sean las herederas de las escuelas racionalistas. O sea, creo que han intentado ocupar ese lugar, que están intentando pues, esconderse detrás de la etiqueta de educación alternativa para eso, para no recibir críticas, y hay mucho discurso de pues que hagamos piña, no nos ataquemos entre nosotras, vamos a atacar a la escuela convencional, a la escuela estatal, porque nosotras pues ya bastante difícil lo tenemos como para atacarnos, ¿no? Creo que están intentando ocupar ese lugar y que por eso creemos que hay que como que romper esa etiqueta de educación alternativa y ser conscientes de qué está haciendo cada escuela o cada proyecto, porque hay cosas que creemos que son opuestas y que no tiene nada que ver lo que planteaba Ferrer y Guardia con lo que se plantea en las escuelas Waldorf. Pero o sea, sí entiendo la línea de... Igual en la idea sí, pueden ser muy parecidas. Que tienen cosas comunes a nivel metodológico y demás, pero desde posicionamientos muy diferentes, pues, sobre todo posicionamientos políticos o religiosos incluso. Y sobre el tema de la homologación, bueno, de los CRAS sí que siguen existiendo, y yo no he estado en ninguno, pero sí que conozco a gente y habla pues, experiencias muy bonitas, y sí que pues tienen pues, el tema, por ejemplo, de no ser escuela graduada, de relacionarte, o sea, agrupaciones de edades más amplias, ¿no? No solamente con de edad, y eso hace también que las metodologías pues tengan que quizá ser más individualizadas, o sea, tienen, yo creo que es un modelo interesante dentro de lo que hay en la estatal. Y sobre el tema de la homologación, hay escuelas alternativas que han optado por la vía de homologarse a través de no sé cómo es exactamente, pero como es... Escuela extranjera. Sí, como escuela extranjera, con Panamá, Estados Unidos, Inglaterra, países donde hay más autonomía de creación de centros. Entonces, eso les permite pues, tener más libertad en temas de currículo, por ejemplo, y poder organizarse de otra manera. ¿Qué pasa? Que el tema de la homologación encarece mucho las cuotas, porque aparte de que te marcan una serie de cuestiones que tienes que cumplir para que tengas licencias y demás, que puede hacerte que tengas que hacer obras, buscarte otro espacio, mantener la homologación cuesta un dinero, entonces homologarte supone primero ser más excluyente en el tema económico, y segundo que también puede haber una incoherencia en el planteamiento. Si tú te planteas que los títulos no es algo que sea lo importante en nuestro proceso educativo, pero luego haces la homologación con el fin de... O sea, es una decisión que al final toma cada escuela, priorizando bien la seguridad de que sabe que esas peques están escolarizadas legalmente y no van a tener problemas legales, o priorizar la coherencia en el sentido de cuestionar la meritocracia, el tema de los títulos y demás. Por ejemplo, en Paidella hay un vídeo muy interesante de Escuela Viva, hay un fragmento en internet en el que salen hablando chicas que hicieron el examen de grado escolar, que decidieron que una vez que terminaron, llegaron a la edad del examen, lo prepararon por libre, como cuando alguien se prepara el de conducir, pues se prepararon así y fueron al examen, y que iban con mucho miedo, pero todo el mundo que se presentó luego aprobó el examen. Entonces, al final, pues supongo que habría gente que opta por no presentarse, otra que sí, pero yo la sensación que tengo es que hay vías de luego, si quieres obtener el título, obtenerlo. Hay gente que se mete en el último año de escolarización obligatoria en la escuela estatal, porque si tú entras con 15 años te tienen que admitir el último curso, entras, haces ese curso y te sacas el grado. Entonces, o sea, hay varias opciones. Pero bueno, es ya luego la decisión de cada familia y de cada A mí comentar, en relación a lo que decía la compa, se me ha venido la idea de que, un poco juntando las dos ideas, ¿no? Claro, ¿por qué se le da tanta importancia en los principios del siglo XX a las escuelas racionalistas? Porque había mucha gente en el movimiento anarquista. Entonces, había tantísima gente que las familias se cuestionaban de decir, ¿dónde llevamos a las peques? ¿A los curas de tal? Vamos a montar nuestra escuela. O sea, que partía de una forma consciente de decir, somos tanta gente aquí cuestionándonos que estamos construyendo en paralelo al Estado y tenemos esa capacidad de autoorganización, pues nos la montamos. Entonces, pero ahora mismo, como somos tan pocas, pues no nos planteamos, no somos tanta gente tan afín, con tanta afinidad, somos mucho menos. Entonces, antes es que yo creo que sería un proceso lógico, es decir, hemos montado una tienda en el barrio, tenemos peques,
pues nos montamos nuestra escuela. No vamos a llevarlo allí cuando tenemos capacidad de autogestionar estos procesos, ¿no? Entonces yo creo que sería un proceso mucho más fácil, porque es que yo creo que sería algo totalmente natural, espontáneo. Pues nos hemos juntado para hacer el sindicato, tenemos peque, montamos la escuela, tenemos tal, no sé qué, montamos esto, como además hay fuerza, pues como creo que sería mucho más fácil. No, yo, bueno, por reivindicar un poco también que sí que existen proyectos en los cuales la barrera económica no se da para que las familias puedan entrar. O sea, eso sí, con mucho esfuerzo por parte de las familias, con mucho esfuerzo por parte de los acompañantes, son los poquitos, pero bueno, por lo menos han conseguido paliar y ninguna familia se queda fuera por cuestiones socioeconómicas. Y no sé cuál es el perfil de las familias que van a Paidella, porque no he estado nunca en Paidella, pero no creo que en Paidella se dé una educación para la sociedad burguesa. Creo que en Paidella sí que se dan otro tipo de cosas que en las escuelas estatales no se dan. Sí, igual lo he explicado yo bien lo que quería decir. Yo la visión que tengo de Paidella, estudié con gente que fue a Paidella en la universidad y que evidentemente su manera de estudiar era mucho más racional y no tenía ningún problema a la hora de estudiar. Sí que evidentemente creo, yo personalmente, que sí es diferente o que tenía que ver con una cultura en la que hoy en día, o eso pienso yo, no sé, tiene más que ver con la clase burguesa más que con la clase obrera. Quiero decir, las inquietudes de la burguesía de hoy tienen más que ver con la educación alternativa, tal y como yo la concibo, como yo la veo, que, por ejemplo, con las clases gitanas o con las clases que habla el compañero. Y por eso también es una respuesta que, por decir que en el principio del siglo, evidentemente, que existían escuelas que respondían a una necesidad social. Que igual hoy esa necesidad social no es tan evidente. Claro, en la clase obrera sí que lo es, en la clase pequeña burguesa, claramente. ¿Sabes? Sí, no son competitivas. Sí, pero... en Paidella, por ejemplo, tuvieron problemas, yo recuerdo, justamente por eso, porque ellos sí que querían dar una educación, de esta que estamos más o menos hablando, pero como el alumnado que tenía provenía de una clase social más burguesa, les quería que hicieran actividades como karate, como deportes competitivos, que se negaron. Hay un problema en los 90, recuerdo yo, cuando tenía más contacto y tal con esto, pero tenía que ver más con el alumnado que ellos perciben. ¿Por qué? Pues porque, quieras que no, es un acto voluntario llevar a tus hijos a un colegio de estos, ¿no? Porque si no llevas al público. Y lamentablemente, pienso yo, responde más a intereses pequeños burgueses en nuestra sociedad hoy en día que igual en una clase obrera que está más preocupada o más ajena a los que estaban asociados obrera al principio del siglo. Eso es lo que yo he querido decir, ¿no? Para nada he querido decir que países sean burgueses, no. O sea, que tampoco la escuela también tiene sus limitaciones, o sea, tampoco se puede pretender que porque vayas a una escuela libertaria, de repente todos los niños que vayan a esa escuela libertaria vayan a salir futuros revolucionarios, porque entonces le estaríamos dando un poder, o sea, la escuela tendría un poder que entonces no sé. Bueno, debería, ¿no? Igual sí debería. O no, porque hay muchas, o sea, porque es que... Igual de eso se trata, ¿no? Hay, bueno, o no, o sea, la cuestión está en que es que hay tantas, o sea, se pueden dar tantas situaciones en la vida de una persona que si por el simple hecho de ir a una escuela como Paidella pues ya salieran anarquistas y revolucionarios, ya tendríamos como la clave para hacer la revolución, montaríamos un montón de escuelas, entonces al final es lo que es. Yo creo que la importancia también de una escuela libertaria en este caso es que las peques que van a esa escuela vivan otros valores que no se dan en la escuela estatal. Sí, pero yo creo que si vas a Paidella también tienes que salir un poco revolucionario, yo creo, un poco defensor de lo que te han enseñado. Si queréis, para cambiar de bloque, pero bueno, porque también, lo digo que justo esto es otro bloque. Entonces, bueno, y que sí, perdón, y si hay más preguntas, pues al final tenemos más tiempo. El segundo tema que queríamos hablar es el de la libertad de elección, de la educación, del modelo educativo por parte de las familias. O sea, es un tema que en la escuela estatal como que resuena mucho porque el PP siempre ha tenido como la libertad de elección de centros muy en el centro de su proyecto educativo. Por ejemplo, el tema del distrito único, ¿no? de que ya no hay más puntuación porque tú elijas la escuela de tu barrio, sino que tú puedes elegir la escuela de todo Madrid que quieras y vas a tener la misma puntuación, ¿no? Que es algo pues, que puede fomentar la competencia entre centros, que se formen guetos y demás. Y este discurso de la libertad de elección ha penetrado también en la educación alternativa, ¿no? Hay personas dentro de esta corriente que dicen
que las familias deben tener una libertad absoluta de elegir el modelo educativo para sus peques y que es algo que puede resonar bonito en algún punto, pero que creemos que también tiene muchos peligros, ¿no? Y queremos poneros un trocito de un vídeo. Es la presentación de un documental que salió el año pasado, en 2015, se llama Educación a la carta. Y ella es Laura Mascaró, que es la presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa, que es la que promueve el documental. Creemos que es bueno y deseable que Dice, nuestra tesis es bien sencilla, creemos que es bueno y deseable. Existen muchas opciones educativas y hay muchas alternativas para que cada familia pueda elegir libremente aquella que mejor se ajuste a sus necesidades. Hemos trabajado durante todo el año para que este documental viera la luz. Hemos hecho un gran trabajo. Bueno, la idea estaba ahí, ¿no? El vídeo este viene acompañado de un texto que dice ¿por qué educación a la carta? Porque del mismo modo que nadie pone en duda que lo mejor para nuestra alimentación es que haya múltiples opciones y que cada uno pueda elegir su comida en función de sus necesidades, sus gustos y sus intereses, tampoco nadie debería poner en duda que en educación lo deseable es también que existan múltiples opciones. No defendemos un modelo educativo por encima ni por contraposición a otros. Defendemos que todos los modelos tienen aspectos positivos y que corresponde a cada familia elegir el que más se ajuste a las necesidades de cada uno de sus hijos. Este argumento, además con la comparación que hacen con la alimentación, pues legitimaría que alimentáramos a nuestras peques a base de hamburguesas, patatas fritas y Coca-Cola y nos quedamos tan a gusto, que además exista McDonald's, que además como tiene mucho dinero va a hacer mucha publicidad, va a influir en nuestras decisiones, pero oye, luego es libertad de elección, ¿no? O sea, nosotros cuestionamos si realmente existe esa libertad de elección, ¿no? Cuando se entiende de esta manera. ¿Y qué creemos que significa esta defensa de la libertad de elección? Primero, pues que existan todas las opciones posibles para elegir, es decir, nos parece un poco relativista decir que no hay ninguna opción mejor que otra, bueno, pues que todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y nos planteamos, ¿de verdad no hay una opción mejor que otra? ¿Es una cuestión simplemente de opinión, de lo que a cada una nos guste? ¿O cuando defendemos un modelo educativo lo hacemos porque tenemos el convencimiento de que es mejor para la infancia? O sea, voy a lanzar preguntas. Si todo vale, entonces no cambiamos lo que hay, simplemente creamos al gusto del consumidor más oferta y ya será la oferta y la demanda la que regule si se quedan unas escuelas u otras. Poder elegir hasta qué punto, podemos elegir una educación autoritaria para nuestras peques, por ejemplo, una educación que se segregue por sexos, podemos elegirla también. ¿Por qué no podemos elegir, por ejemplo, escuelas con asignaturas sobre la historia de las luchas armadas obreras? ¿Quién debería decidir sobre qué es lo idóneo? Que tiene que ver con la pregunta de quién tiene responsabilidad sobre las peques. Las peques, sus familias, el Estado, la sociedad. Como madre o padre me tengo que preocupar únicamente porque mis peques tengan la educación que yo quiero para ellas, o tengo cierta responsabilidad en la educación de todas las peques. Me tengo que preocupar si por la educación de las demás peques, educa a la sociedad o yo como familia únicamente a mis hijas. Otra historia que planteamos, otra idea es que esa libertad de elección es falsa, ¿no? Primero porque puede ser real para gente que se la pueda permitir, bien económicamente, bien por horarios, bien por distancias del domicilio. No todo el mundo puede permitirse ir a una escuela alternativa en la otra parte de la ciudad, o una escuela, por ejemplo, como muchas que tienen horarios pues, más respetuosos con la infancia, con lo cual menos adaptados a los horarios de las familias de mercado laboral. Luego, centros que tengan más dinero puedan invertir en más publicidad, en hacer más marketing, atraer a más familias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que creemos que si no hay igualdad de oportunidades, esa libertad de elección es falsa en realidad. Y luego, como decía antes, esta libertad de elección es una medida muy neoliberal, o sea, porque además genera dos fenómenos. Primero, mercantilización de la educación, en la medida en que entran en juego estrategias de marketing para atraer a las familias, que son clientes, y el fomento de la competencia entre centros, ¿no? Las escuelas tienen que ofrecer algo mejor que la otra para que sean elegidas por esos clientes. Y luego, hemos hablado antes de segregación, pues creemos que esta libertad de elección puede generar más segregación y desigualdad, ¿no? Y nos planteamos algunas cuestiones. Yo me sitúo en un barrio en el que hay un par de escuelas estatales
en las que no me siento cómoda y decido que voy a montar una escuelita libertaria. Como decíamos antes, muchas veces atraen a familias con perfiles similares, ¿no? O al menos más que igual en la escuela estatal. Y son muchas veces familias que están muy implicadas en la crianza y en la educación. Si esas familias dejan esas escuelas estatales para ir a la escuela libertaria, son escuelas que pueden ser muy necesarias para que esas escuelas estatales no se conviertan en guetos, avancen, se propongan cambios. Al mismo tiempo, puede ser una generalización muy arriesgada, porque hay muchas familias que defienden el modelo de la pública estatal, muy convencidas, muy luchadoras y que, bueno, o sea, son cosas que nos planteamos, no que necesariamente sean así. Y entonces, en el proceso de creación de escuelas alternativas deberíamos garantizar que fueran accesibles para todas las familias y si no, no hacerlas. Mientras construimos desde fuera, ¿qué tenemos que hacer con respecto a quien está dentro de la escuela estatal? Solidarizarnos y apoyar para que resistan o haciendo eso estamos contribuyendo a mantener un sistema que en realidad queremos combatir. Son preguntas complicadas. Hombre, esto no deja de ser el viejo mito liberal, ¿no? De la paz del centro comercial, o sea, pero que no es nuevo, o sea, en realidad el discurso es decimonónico absolutamente, o sea, en Norteamérica quizás que sea el país donde más escuelas libres se han abierto en la historia, seguramente, ni la mitad de ellas fueron de inspiración racionalista, o sea, muchas de ellas eran antiestatales en el sentido más ultraliberal, o sea, no queremos que el Estado participe de los asuntos de nuestras familias, pero claro, o sea, plantear el problema de libertad en un mundo que no es esencialmente libre, es una de las falacias que plantea el liberalismo, pero hasta el día de hoy, lo has dicho tú muy bien, es un neoliberalismo puro y duro, ¿no? Y básicamente lo que nos vuelve a plantear es la cuestión del principio. ¿Dónde está el problema de la discriminación y sobre todo de la libertad de elección? Es un falso debate que ellos lo plantean desde el punto de vista de la paz del centro comercial. O sea, puedo elegir entre una lechuga envasada y una ecológica, pero en el fondo ese no es el problema. El problema es de realmente dónde está la cuestión de la libertad y qué es exactamente lo que entendemos por la misma, ¿no? O sea, hablarlo en términos de educación y pedagogía, pues bueno, o sea, sí que es verdad que para vender un documental puede resultar atractivo, ¿no? Pero la realidad de la calle y la realidad de la educación en un entorno que lo que tenga que primar no es el individuo, sino la comunidad, ya veríamos cómo se plantea. Cuando tú has planteado la cuestión del movimiento obrero, sí que es verdad que, bueno, las premisas del movimiento obrero hablamos de apoyo mutuo, solidaridad, básicamente una conciencia en torno a unas cuestiones de horizontalidad que ya no están tan claras. O sea, porque si hablamos de solidaridad de clase, yo creo, en tanto las derrotas históricas que viene sufriendo el movimiento obrero, yo creo que los únicos que muestran solidaridad real es la burguesía. O sea, los burgueses se entienden como iguales. O sea, ahora mismo, y precisamente por eso están impulsando este tipo de debates, ¿no? O sea, montamos escuelas alternativas, pero sí, como el que monta un bar aquí y otro enfrente, ¿no? Entonces yo creo que el problema no es ese, el problema es un poco ir precisamente al medio de la cuestión, o sea, qué es lo que se está formando, qué tipo de pedagogía se está poniendo sobre la mesa y qué tipo de concepto de libertad tenemos, ¿no? O sea, eso lo vamos a tocar tal vez. ¿No? Pasamos a la siguiente, que también a lo mejor que no hace falta comentar después de cada bloque, a lo mejor también necesitamos un poco digerir las ideas y después o apuntarlas y después las... Sí, la idea de parar un poco era para que no al final todo el debate se centre en el último bloque y no se cambien los demás para ellos no se van a olvidar. Pues bueno, el siguiente bloque habla de los propósitos de diferentes proyectos, como que hay proyectos, escuelitas que se plantean diferentes propósitos. Los hemos dividido en tres, básicamente. El primero es, como decíamos antes, hay proyectos que lo que buscan es acceder en condiciones más ventajosas al mercado laboral. Proyectos que a su vez están conformados como empresas. Está más relacionado, ¿no? Si soy una empresa, pues quiero que mi alumnado adquiera unas herramientas, unas habilidades que le dan un acceso al mercado laboral en mejores condiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con un vídeo de un proyecto que se llama El Dragón. Bueno, aprovecho para decir que lo he dicho antes, aprovechando que es del mismo documental de antes, la mujer que ha salido antes hablando es una mujer que es economista, madre homeschooler, educa a su hijo en casa, y ella, por ejemplo, tiene un vídeo muy interesante que podéis buscar en internet en la que sale la presentación de un libro que se llama El capitalismo para niños, hablando de las bondades del capitalismo.
sea, para que tengáis más referencia. ¿Y eso puede repetir el número? Capitalismo para niños. Laura Laura Mascaro. Mascaro. Y Laura Mascaro es uno de los referentes absolutos dentro de la educación alternativa. Sí. O sea, ese vídeo es una joya. Cómo defender el capitalismo es una joya. Y ya digo que es una de las referentes porque asesora, como es abogada, asesora proyectos, asesora a familias que se escolarizan, etc. Salen muchos documentales. Claro, o sea que es una referencia dentro de este mundo, ¿no? Se la tiene muy en cuenta, Y el vídeo es una joya, pero pocas veces ves a alguien quitándote los disfraces tan claramente. Sí, además claro, es la manera de desvirtuar un poco también jugar con el lenguaje, ¿no? Libertad, igualdad, ¿no? El alternativismo, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, quiero decir, el presidente del BBVA y del Santander se miden entre iguales, ¿no? O sea, sí que es verdad que enseñar eso, ese tipo de igualdad, pues bueno, a nosotros nos resulta... Sí, pero en ese vídeo, lo que decía Ani, ¿no? Que muchas veces la gente así utiliza mucho el lenguaje para... te suena bien. O sea, estás hablando, estás haciendo una crítica a la escuela estatal, pues te suena bien. Porque no te quedas ahí y tal, pero en ese vídeo en concreto es que se explaya, se queda a gusto. A lo mejor es que sabe que lo estaban grabando, porque es en un foro además, no me acuerdo en el instituto, no me acuerdo cuál era, pero... Pero no se esconde, Laura Mascaro, no se esconde de su discurso. Nunca, otra cosa es que no nos hayamos dedicado a escucharla. No, pero no se esconde. tan explícitamente como en ese vídeo, es que es un canteo, ¿sabes? Un discurso neoliberal, neoliberal en todo lo que dice. Sí, pero para mucha gente puede pasar como más desapercibido, si no rasga. Entonces este es el vídeo de la escuela del Dragón, una escuela libre en Torrelodones. España tiene un nivel de fracaso escolar muy grave y se está replanteando su educación pública para adecuarla a lo que se necesitan las empresas y todos lo sabemos. Pero lo que se necesitan las empresas no es hacer más exámenes, se hacen proyectos. En las empresas no se aprende por obligación, aprendes porque lo necesitas descargando un curso de Coursera. Para mí la idea es esta, que la escuela tradicional y el mundo laboral actual ya están en una desconexión radical. O sea, la escuela normal te prepara para un mundo que ya no existe. Pero es que ese mundo todavía existe al menos dentro de 20 años. Pues bueno, esta gente son un referente también. La gente está dentro de la universidad haciendo posgrados de métodos relativas. O sea, que esta gente se le tiene muy en cuenta también, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el capitalismo está creando puestos de empleo en los que se requieren unas habilidades que antes no requerían. Es decir, para trabajar en Google ahora se necesita emprendimiento, creatividad, trabajo en equipo, inteligencia emocional, iniciativa, resolución de conflictos. Hay puestos de trabajo en los que esas características nuevas, que en la cadena de montaje no se requerían, ahora el mercado laboral, el sistema capitalista lo está demandando. ¿Qué ocurre? Que proyectos como este le están dando salida. Proyectos como este son los que están creando seguramente a las futuras élites capitalistas, porque están dándole mucha importancia al trabajo en equipo, a la inteligencia emocional, a la iniciativa. Entonces, son los futuros chavales y chavalas que crearán sus empresas muy verdes, muy ecológicas, muy creativas, pero sus empresas, ¿no? Y además se insiste en el éxito profesional de quienes tuvieron la educación alternativa, ¿no? Los fundadores de Google fueron a una escuela de no sé qué, y Penélope Cruz lleva a sus peques a la escuela Waldorf, y todo eso legitima este tipo de proyectos, ¿no? Otra cita de Ángeles Pedrero, que es la presidenta de la Asociación Montessori en Málaga, en un artículo que se llama ¿Por qué el príncipe George aprende con el método Montessori? Dice: la misión de los colegios Montessori es que acaben convirtiéndose en profesionales que consigan alcanzar las aptitudes de liderazgo, toma de decisiones y capacidad de trabajo, requisitos extremadamente necesarios dentro de las sociedades modernas. Pero no se esconden, ¿no? Este tipo de proyectos lo que buscan es que se acceda en condiciones más ventajosas al mercado laboral, que son unos enfoques para nosotras totalmente individualistas. Y en contraposición a eso, pues nuestro querido Pedro García Olivo
Dice, la escuela alternativa será mañana la escuela oficial, y de hecho ya lo es hoy en parte de Europa. Es la escuela por fin readaptada a una fase del capitalismo que ya no requiere, sin más, obreros dóciles y votantes crédulos, sino ciudadanos asertivos, emprendedores, organizativos, gentes creativas, imaginativas, asociativas, etc. Vemos que hay otros proyectos que lo que buscan es satisfacer acompañar los procesos evolutivos de las SEQs, propiciar ese desarrollo personal, respetar los procesos naturales de desarrollo, favorecer ese programa interno de desarrollo, en definitiva que dejemos trabajar a la naturaleza, que las dejemos ser a las peques, que las dejemos ser en mayúscula, y que las adultas, nuestra cultura, nuestra ideología, no condicione su desarrollo natural. Y una tercera línea, en cuanto a los propósitos, que podría relacionarse con una transformación social, incluso más allá, formar militantes, que se puede relacionar con la pedagogía libertaria, puesto que lo que pretende es que se vivencien e interioricen valores y formas de organización anarquistas para que se produzca esa transformación social, vivenciando estructuras horizontales de relación y de organización. Según Emmanuel, las escuelas libertarias deberían facilitar el conocimiento de los 3 obstáculos presentes en la sociedad de entonces: militarismo, clericalismo y capitalismo, para así contribuir a la rebelión contra todo tipo de opresión y conquistar la libertad y el bienestar. Los niños y niñas que a ellas asistieran no deberían aprender, por lo tanto, la obediencia y la sumisión, sino la rebeldía y el inconformismo ante toda justicia, ¿no? Este tipo de proyectos ya empieza a lanzar ideas que en los otros 2 modelos no aparecen, ¿no? En cambio, las escuelas libres no tratan de formar militantes, contraponiendo escuelas libres o vivenciales, no directivas o activas, con escuelas libertarias. Suiza recoge una crítica a Samenfield que podría extenderse a otras escuelas libres y democráticas. Dice que la escuela no pretende que sus estudiantes se comprometan con asuntos sociales más amplios ni que hagan frente a la realidad sociopolítica actual, por lo que existe el riesgo de estar educando a personas felices, pero solo centradas en sí mismas, ¿no? Y como comentamos antes, estas distintas visiones se corresponden con distintas interpretaciones tanto de la libertad como de la felicidad. ¿Cómo se entiende la libertad o cómo creemos que se entiende la libertad? Pues dentro de las escuelas libres o vivenciales o activas, creemos que la libertad individual está por encima de todo, entendiendo la libertad como algo innato. Y en cambio las escuelas libertarias lo que pretenden es que es una libertad colectiva y responsable que respeta la autonomía personal. La libertad no como algo innato, sino como una conquista a través de la responsabilidad. Silvio Gallo decía que la pedagogía libertaria es, antes que cualquier cosa, una educación para la libertad y la solidaridad. Es importante que la concibamos de esa forma, articulando libertad y solidaridad, para que ella no pierda su dimensión de emprendimiento colectivo. La libertad anarquista presupone necesariamente lo otro, no es de alguna forma una visión individualista de libertad, y precisamente ahí entra la solidaridad. Y dentro de otra visión de la libertad, podríamos hemos visto una visión de la libertad centrada en la persona, la libertad individual como primaria. Otra es la que es la libertad colectiva, pero atendiendo respetando esa autonomía personal, y nos podemos encontrar con otro modelo, como lo reflejaba Makarenko en las escuelas soviéticas, como es que lo que prima es el colectivo por encima de la persona, por encima del individuo, ¿no? Y relacionado con eso, pues diferentes enfoques de la felicidad, aunque hay escuelas libres que la felicidad individual está por encima de todo, y que en la escuela libertaria la felicidad se da en colectivo y de forma responsable. Se puede, y lanzamos ahí unas preguntas también, ¿no? Se puede ser feliz por muchas razones y de muchas maneras. Son todas igual de respetables, cualquier felicidad o felicidad a cualquier precio, cómo se alcanza la felicidad en un mundo capitalista y patriarcal, acompañar para la felicidad o para el compromiso y la responsabilidad. Nos preguntamos si la revolución social del 36 eran felices. Puede que sí, por lo que estaban construyendo, aunque no por lo que estaban viviendo, ¿no? Y si la felicidad traerá per se la revolución social. Hombre, yo creo que en lo que habéis comentado, sobre todo la primera parte, ¿no? El de las escuelas que preparan y que se ven como un aumento de una mejora de las competencias de los alumnos de cara al mercado laboral nuevo, pues fordista, que se abre después de los cambios que se han introducido estas últimas décadas.
Yo creo que la reflexión interesante ahí es pensar cómo un excesivo énfasis o un centrarse demasiado, cecarse demasiado con la cuestión de la pedagogía, desconectándolo de un proyecto integral de sociedad distinta a la que tenemos, hace que la pedagogía acabe siendo muy fácilmente absorbible por el propio capitalismo, ¿no? Y también yo creo que ayuda un poco a reflexionar, ya mirando los contenidos que pueden aportar ese tipo de pedagogía alternativa, ayuda a pensar cómo el capitalismo ya no solo, lo digo por referencia también a la discusión que hemos tenido antes, ¿no? Respecto a los cambios históricos que se han producido desde principios del siglo XX, del XIX, a la actualidad. El capitalismo ya no solo nos quiere como cuerpos, como manos que trabajan en una cadena de producción, sino que nos quiere enteros. Y hay unas líneas de mercantilización y de aprovechamiento económico también de nuestros afectos, de nuestra creatividad, de nuestra potencia humana en todos los sentidos. Para comprender también la potencialidad que tiene el capitalismo de absorber y cómo tenemos que resistir de manera integral, completa, no solo a partir de un punto, porque eso va a ser absorbido, ¿no? También un poco la idea de que muchas veces la gente que trabajamos en la educación, en la intervención social, relacionado con lo que decían de la pompa, nos creemos salvadores y que las peques que van a estar en mis manos ya por pasar por delante de mí ya van a ser de una forma, la forma que yo quiero además, ¿no? Y nos olvidamos de que las peques viven en muchos contextos, tienen muchas influencias. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí también tiene que haber como un equilibrio de no creernos que porque estén en una escuela libertaria no vayan a hacerse policías o si vamos a vivir como un fracaso que en mi escuela libertaria haya una peque de mayor se haya hecho policía. O sea, ese contrapunto, ¿no? De me sentir mal porque he hecho algo mal o es que a lo mejor lo que tú hagas es insignificante en la vida de esa peque por todos los contextos en los que vive, ¿no? Los que se desarrollan. Y respecto a lo que estaba diciendo, o sea, que luego también tener en cuenta que pues, el principal agente de socialización de las peques es la familia, ¿no? Y una de las cosas que decía Tinus de la Vida, que es un proyecto que lleva, no sé, 15, 20 años llevará, pues le preguntaba a una compa si los alumnos de este proyecto salían con un sentido más crítico, ¿no? con el mundo que les rodeaba y tal, y la contestación de la acompañante era que los hijos de familias más críticas con el contexto social que vivían, pues sí salían más críticos, pero que los hijos de las familias que simplemente llevaban a los peques a esa escuela porque no había exámenes o porque era diferente, pues que no, o sea que también un poco tener en cuenta pues eso, que sí, o sea que no solamente la escuela, o sea que muy de acuerdo con lo que dice la compañera y tú, sino que es que también o sea, la influencia que tiene la familia y los valores que la familia transmite, parece que no, pero son muy influyentes. Los más influyentes siempre. Los más influyentes. Muy determinantes. Yo creo que se le da poder a la escuela desmesurado y verdaderamente lo que se transmite, que no se transmite, quiero decir, todos los valores, todo lo que se educa no se educa intencionalmente, se educa porque lo tenemos y lo transmitimos. Entonces, aunque pensemos que en la escuela se puede plantear un modelo y eso se va a llevar a cabo, realmente lo que somos y todos los que somos aquí somos por lo que hemos mamado esa fría para bien o para mal, quiero decir, pero que habrá cosas que nos hemos tenido que criticar, que no nos han gustado, pero lo que somos es lo que, por tanto, tampoco, pero hay una cosa que sí que, o sea, yo creo que los que nos dedicamos a la enseñanza no tenemos que pensar en ese poder, pero para los padres tenemos un poder grande, porque ellos nos aprenden a nosotros, no lo que nosotros les enseñemos. Eso no, nos aprenden lo que somos, creo que esa es nuestra responsabilidad, más que otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, los primeros ejemplos familia, pero sobre todo en edades tempranas, nosotros somos una referencia grande, no por lo que queramos hacer, sino por lo que somos en sí. Pero una referencia grande es una referencia más también. O sea. Sí, pero también es una más. Sí. Pero de cara a nosotros, o sea, es la responsabilidad que tenemos en cómo actuamos, cómo acompañamos, cómo estamos. Me parece que es lo más importante con respecto a cómo enseñamos, si es con este referente o con este otro.
Eso ya son maneras de enrollarnos nosotros. Yo creo que ellos lo que nos perciben es otro tipo de cosa más sutil. Y también lo que enseñamos y es muy importante lo que nos enseña, ¿no? Porque yo creo que en muchas de estas escuelas alternativas sería importante plantear la cuestión de cómo se enseña a alguien a rebelarse contra la injusticia, que eso conlleva un acto violento. Y si estamos constantemente reprimiendo la violencia, estamos preparando a personas para un mundo cooperativo, agradable, donde nadie se hace daño a nadie, pero un mundo en el que el capital, o como le queremos llamar, agrade constantemente al individuo, tenemos que formar ese individuo igual violentamente, no está bien dicho, pero de una manera fuerte, que sepa reaccionar. Crítico y violento. Yo creo que más en la CNT está claro ese tema. Violento tiene que ser, y la violencia es una educación que estamos reprimiendo e ignorando en todo esto muchas veces, ¿no? Yo el otro día, pensando, leyendo la biografía de George Orwell, que escribió en 1984, o la Amenaza a Cataluña, ¿no? Evidentemente un ser violento, de hecho voluntario, y hubo una pista enorme, por supuesto, y desde luego él lo que decía en su biografía es que él se vuelve rebelde porque sus padres le pasan de la escuela pública donde estaba en Inglaterra a una escuela privada elitista donde no paran de castigarle, incluso y físicamente castigarle, y esas conductas le hacen sacar el rebelde que lleva dentro. Y yo creo que muchas veces perdemos, igual estamos creando seres felices, pero indefensos ante una agresividad externa ante la que no te puedes defender si no es violentamente, o organizándote o como fuera. Yo creo que en esas escuelas debe ser una labor prioritaria también esto, y no lo creo yo que entonces, muchas ¿qué propones? Pues, que seamos autoritarios con los niños, no lo sé. Claro, es que si vamos a valorar autoritarios todo el tema pero, de la violencia y tal, o sea, sí, pero una creo cosa, es que una cosa es que vivamos en un mundo violento y una cosa es que la violencia sea una herramienta que muchas veces necesitemos, y otra muy diferente es enseñar a los niños en la violencia, porque nos podemos meter en un berenjenal. Estamos luego creando individuos que posiblemente tendrán dificultades para enfrentarse a la Pero frustración. creando quiénes, la sociedad, los maestros, porque claro, también hay que matizar, porque además de crear como si fuésemos, vuelvo a la idea de crear como si pero si tú, por ejemplo, barro y activamente enseñas a actuar en un mundo cooperativo, estás enseñando cómo hacer y cómo respetar, pero estás obviando un lado, para mi punto de vista, importante, que es cómo rebelarte contra la injusticia, más allá de respétame, y si no me respetas no tengo armas para defenderme, ¿no? Y yo creo que eso, como antes lo ha dicho, una historia del movimiento, no sé cómo decirlo porque esto es políticamente muy incorrecto, pero yo la sensación que tengo cuando he visto a personas que trabajan en estos colegios, que son muy felices consigo mismos, pero están muy lejos del compromiso social. Y están también, digo, o sea, si igual una percepción personal, se las ha educado constantemente en el buenismo, que está muy bien en esa escuela, pero cuando salen de ella, de una burbuja que salen, igual no les hemos dado estando muy de acuerdo que es con lo que hay que enseñar, eso que quede claro, pero que igual no estamos, José decía, es un problema de lo que se enseña y también hay que reflexionar sobre lo que no se enseña, ¿no? Igual que igual en unas escuelas públicas o tal, hay cosas que no enseñamos y que deberíamos. Yo creo que, bueno, no sé si va el tema por ahí o tal, pero me parece igual la piedra angular sobre la que debería las enseñanzas alternativas planteárselo, ¿no? ¿Qué tipo de individuos se están creando realmente, ¿no? No sé si me explico. ¿Pasar tú? Sí, pero dale, yo ya he hablado mucho. No, yo creo, de todas formas, que también hay un aspecto en la discusión un poco que salía, ¿no? De no exagerar lo que es la virtualidad que puede tener una pedagogía alternativa de cara a algunas cuestiones, ¿no? Porque o sea, que yo creo que es importante un poco pues tratar de enlazarlo, de enfocarlo en una dimensión mucho más global, porque si no el riesgo, pues claro que una pedagogía alternativa no creo que su función sea formar ideológicamente a niños o niñas, ¿no? En una perspectiva anarquista desde un punto de vista ideológico, en un sentido, sino que es también como poder enfocar una metodología distinta de pedagogía y de enseñanza. Lo que pasa es que eso a su vez tiene
límites y de ahí queremos darle un aspecto mucho más potente de cara a cambiar globalmente esta sociedad, porque es un poco lo que tú decías, ¿no? Pues tú puedes enseñar a un niño o una niña, ¿no? De una determinada manera, pero el capitalismo y la jerarquía estatal se reproduce automáticamente, no se reproduce solamente a través de la educación y la enseñanza, ¿no? O sea, la educación y la enseñanza es una función fundamental para la reproducción de este sistema, pero no lo hace solamente a través de la enseñanza o a través de la cultura, lo hace porque vivimos en un mundo donde hemos naturalizado ya la mercancía, ¿no? Donde vamos ahora directamente y vamos a consumir. O sea, hay toda una serie de aspectos, ¿no? que hacen que limitan también este tipo de potencialidad si solamente lo enlazamos en un aspecto como es el de la pedagogía, ¿no? Y yo creo que eso, ahí es muy importante entrar más en una discusión un poco de contenidos como sería, ¿no? Lo que comentabais antes de esta pedagoga, por ejemplo, ¿no? Pues es toda una reproducción de un discurso anarcocapitalista, por ejemplo, ¿no? Directamente. Entonces, ¿por qué? Porque la idea de la libertad, como pues el libertarismo, ¿no? En Estados Unidos y todo este tipo de corrientes, pues enlazan una idea de libertad totalmente separada de la comunidad. Entonces, si nos quedamos solamente en un discurso, ¿no? Que es el de la libertad desde un punto de vista individual, en realidad eso ni siquiera ese discurso es contrapuesto a la idea de educación estatal. De hecho, la educación estatal cada vez más lo que está haciendo es tratar de subsumir ese tipo de modelos. Yo, por ejemplo, el año pasado, pues en un instituto, la Fundación Telefónica tiene un proyecto que es el proyecto Sextante, que tiene todo un discurso de tratar de fomentar un desorden creativo, o sea, toda una serie de retórica, ¿no? Liberal en ese sentido, que aparentemente puede tener otro tipo de discurso, ¿no? Y de hecho no es casual, ¿no? Que ese tipo de discurso separado de una perspectiva comunitaria pues pueda tener un enfoque. Entonces, lo que yo creo que es muy importante, ¿no? Es también dar un sentido de contenidos, ¿no? Donde la pedagogía y la dimensión individual no está separado de una educación en valores en comunidad de una determinada manera, ¿no? Pero eso, a su vez, no es que hay un elemento de lucha, de compromiso, que la dimensión de la pedagogía o la dimensión de la escuela como tal no puede agotar nunca, ¿no? Que sea muy importante ese tipo de aspectos. Y lo que yo sí creo que es importante es eso, centrar en lo que sí es muy importante, además de lo que decíais, es que es la contraposición ante estos modelos, ¿no? Que en el fondo, cuando educan en la idea de libertad que tienen, es una idea totalmente en sintonía con los modelos de capitalismo de hoy en día, no casualmente, ¿no? Lo que ocurre es que yo sí que creo que el compañero ponía un poco el dedo en la llaga con la cuestión de la violencia. Lo que ocurre es que a lo mejor no estoy de todo de acuerdo con el enfoque que le daba. Yo sí creo que hay un cierto efecto burbuja sobre las personas, los chavales y las chavalas que están en ese tipo de centros de educación, por otras cuestiones que hemos hablado al principio de la charla, ¿no? por la propia segregación socioeconómica que se produce en esos entornos, la voluntad antiautoritaria puede ir acompañando también una suerte de protección contra la violencia externa que se produce cotidianamente en las vidas, y de pronto los chavales y las chavalas se encuentran con que salen de la escuela y tienen un mundo hiperviolento al que no saben cómo reaccionar, ¿no? Personas que he conocido que han estado en ese tipo de proyectos se encuentran con un gran trauma personal al salir fuera de la burbuja y encontrarse con un mundo que nada tiene que ver con el suyo. Pero eso yo creo que no tiene tanto que ver con que se enseña la violencia, ¿no? En ese centro educativo, sino que hasta qué punto esos espacios están aislados del resto de la sociedad y por tanto inhabilitan para comprender y para enfrentarse con herramientas cooperativas, colectivas también, a esa sociedad, a esta sociedad en la que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces yo no creo que esté tanto la cuestión en enseñar a ser rebelde o enseñar a la violencia en el espacio educativo, sino a no sobreproteger, no crear condiciones que favorezcan que las chavalas y los chavales sean ajenos al mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo violento y cotidiano. Yo creo que tiene mucho que ver también la educación en gestión emocional. O sea, la violencia que puede estar vinculada con la rabia es algo que hay que enseñar a sacar, que es necesario y es sí, algo. Eso me refería, yo no. Entonces, a lo mejor no hay que tapar las emociones. Ni reprimir la violencia, ni demonizarla, ¿no? Es una siempre y cuando no sea en detrimento, lógicamente, del otro. Encauzarla. Es algo muy complejo.
Sí, un acto de rebeldía en Es sí muy complejo, pero... es positivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Debería ser premiado si va en contra de una injusticia. Pero es complejo porque tiene ahí una barrera sí, es con políticamente respecto incorrecto. al otro. Yo creo que es un poco manejar, el poder manejar que no pasa nada por sentirlo. Sí, incluso que es Y positivo. hay veces que es necesario. Es necesario. Sí, pero la verdad te lleva a la violencia. Sí, en pero extremo. una cosa es respetar que la rabia se puede dar en un momento determinado, acompañarla. Una cosa es que acompañar a las peques para que los conflictos que tienen tengan herramientas, estrategias para resolverlos, o crear espacios en los que nos enseña a la gente a someterse, como enseña la escuela estatal. Y otra muy diferente es enseñar la violencia. Por otro lado, ya por un poco lo que decías del choque ¿no? que se tiene, es que yo que me he educado en una escuela estatal también he tenido ese choque cuando de pequeña te bombardean con que tienes que estudiar, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuántos, estudias mogollón y luego sales y te encuentras en el mercado laboral y te encuentras, o sea, que es que al final el mundo es tan como es, que es que choques te vas a encontrar siempre, o sea, que está claro que lo de burbuja y lo de que salgas de la realidad, pues bueno, pues yo creo que hay que tener ese puntillo, ¿no? Con la realidad, pero que es que la burbuja, o sea, las escuelas libres pueden generar una burbuja, pero es que la escuela estatal te genera otra. O sea, es que, la educación. claro. A mí me parece una pregunta súper importante, ¿no? El cómo enseñamos a rebelarse ante las injusticias. Yo creo que, para empezar, la primera reflexión que haría, en vez de cómo enseñamos, cómo aprenden. La historia es, a lo mejor no tenemos que centrarnos tanto en que enseñamos, sino en que son espacios de aprendizaje, no son espacios donde vamos a enseñar, ¿no? Y después, yo creo que aquí hay como, seguro que hay más, ¿no? Pero se me han ocurrido así rápido 3 pilares muy importantes para que aprendan a rebelarse ante las injusticias. El primero es porque están vivenciando estructuras horizontales. Eso es lo primero. Cuando la asamblea es un órgano importante o cuando se realizan trabajos que repercuten en todo el colectivo y no solamente en ti, o sea, es decir, hay estructuras horizontales que están vivenciando, con lo cual es una forma de generar estructura diferente o opuesta a las estructuras verticales del capitalismo, del Estado, de las religiones, etc. Lo primero es que lo están viviendo relaciones horizontales. Lo segundo, lo que decía, es de no reprimir las emociones. Yo puedo limitar una conducta cuando quieres tirar una silla por la ventana, o cuando quieres pegar a un compa, o cuando me quieres pegar, o sea, eso, ahí le pongo un límite, pero no reprimo ni le doy una connotación negativa a la ira, igual que no se la doy a la alegría positiva, ¿no? Como que, entonces, es un espacio donde pueden expresar sus emociones. Y después, que es un poco mito lo de la burbuja. No, es que nacen y han vivido ahí entre algodones. A mí me cuesta creerlo, porque en una escuela estatal tú llegas y desde que suena el timbre que te dice que formes filas hasta que sales, te están diciendo continuamente lo que tienes que hacer. Suena el timbre, fila, entra, despacio, pum, aquí, siéntate, aquí, tú aquí, ahora haz esto, con esto otro, de esta forma, pum, 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 pum. O sea, es que no hay margen para hacerlo, o sea, obedeces. El extracurricular conducción al sistema, es esa. Sí, claro, para la cadena mental del montaje, te están preparando para el trabajo asalariado, ¿no? Entonces, desde que entras hasta que se sale, te están diciendo lo que tienes que hacer. Qué difícil tiene que ser salir a un espacio de libertad y ser libre, porque nunca lo has sido. Entonces, en un espacio donde no te dicen lo que tienes que hacer, sino que eres tú quien decide lo que quieres hacer, lo que necesitas o lo que deseas, te vas a encontrar con conflictos cada 5 minutos. Porque ahora quieres ese juguete, ahora quieres salir allí, ahora quieres hacer esto, y hay cosas que podrás, y hay cosas que no, o hay cosas que de una forma distinta. Es decir, te vas a encontrar con conflictos continuamente, con las adultas, con las peques, con los materiales, con tus propias limitaciones personales. Entonces, es continuamente encontrarte con conflictos. Entonces, has vivido un mogollón de conflictos en un solo día. ¿Qué conflicto vas a vivir en una escuela estatal si no has decidido nada? Simplemente has obedecido. Entonces, aprendes, o
interiorizas a que se respeten tus necesidades, a ser más asertiva, a ser más... porque continuamente te enfrentas a conflictos. ¿Y qué más? Estudios de... no sé si conocéis Trabenco, que es una escuela que hay en Leganés, pues claro, o incluso en Paidella, creo que también lo escuchaba por las palabras allí. ¿Cómo saben que una peque viene de Trabenco o de Paidella? Porque cuando llegan al instituto son los primeros que cuestionan la autoridad del profesorado. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a unas estructuras horizontales donde no reprimen las emociones y donde están continuamente enfrentándose a conflictos y llegan, que eso tiene que ser un choque tremendo, pero llegan a una situación, una vivencia en la que es como, ¿qué está pasando aquí? Y como han aprendido a que si yo necesito algo, lo pido o reivindico que se satisfaga mi necesidad, sale de forma natural. Entonces llegan, el profesor del instituto dice, tú vienes de Trabenco, tú vienes de Paidella. ¿Por qué? Porque se están revelando, porque han vivido esas formas de relacionarse, de igual a igual, de respeto. A lo mejor no le van a pinchar las ruedas a la profe, pero se lo van a decir en su cara continuamente que eso no. Entonces, tenemos que darle ahí una vuelta, ¿no? a todo eso. Porque yo creo que fuera de la burbuja, esa supuesta burbuja, tienen muchísimas más herramientas, porque tienen muchas más habilidades en la forma de relacionarse, de conocer sus emociones, etcétera, etcétera, porque se han respetado y han sido conscientes de ellas. Mientras que en una escuela estatal seguramente no. Entonces yo no sé, sin poner tampoco todo el foco en la escuela, como decía Martín, ¿no? Pero que tengamos todas esas ideas ahí en perspectiva. Pero claro, está luego, ya termino, la otra cara de la moneda, en la que llega el capitalismo y dice, no, inteligencia emocional, ahora trabajo en la inteligencia emocional. Y lo que realmente se está haciendo es domesticar a los peques para que no la líen en clase y el sueldo que le pagan a la maestra sea más eficiente, porque no dedica tiempo a mandar callar, sino que dedica tiempo a enseñar el currículum. Entonces también puede tener esa otra cara el trabajar la inteligencia emocional. A lo mejor la inteligencia emocional lo que nos está haciendo es domesticarnos. No, ya hacemos yoga para relajarnos. En vez de decir a la profe que me dejes ir al baño, que es que me estoy meando, no, ahora hago yoga y me relajo. Y soy resiliente. Soy resiliente. ¿No? Entonces que todo tiene su contrapunto, ¿no? Nada, entramos en el no sé cómo vamos de tiempo, son las... Nada, no tenemos, estamos 24 horas. No. Pues el último bloque, al final son cosas también que se han tocado en algún punto, es el tema del enfoque político, ¿no? De si neutralidad o posicionamiento político y como distintos grados en eso que adoptan las escuelas. Hay escuelas que optan por un posicionamiento explícito. Paidella es un ejemplo, somos una escuela anarquista. Y lo decimos y es explícito completamente. Y podemos plantear, por ejemplo, un taller sobre historia del anarquismo, porque o sea, no nos importa ponernos esa etiqueta explícita. Y quería leer una frase de Freire, ¿no? Que siempre hablaba de que la educación es un acto político, ¿no? Y que no es algo que se pueda separar, que dice: respetar a los educandos, sin embargo, no significa mentirles sobre mis sueños, decirles con palabras o gestos o prácticas que el espacio de la escuela es un lugar sagrado donde solamente se estudia, y estudiar no tiene nada que ver con lo que ocurre en el mundo de afuera. Ocultarles mis opciones, como si fuera pecado preferir, optar, romper, decidir, soñar. Respetarlos significa, por un lado, darles testimonio de mi elección, defendiéndola; por el otro, mostrando otras posibilidades de opción mientras les enseño, no importa qué. Entonces hace una defensa de posicionarse, ¿no? Y hay otras escuelas que se posicionan también, pero quizá de una manera más implícita, ¿no? Y entonces optan por generar, por ejemplo, formas de funcionamiento horizontales para que las peques vivencien esas formas, ¿no? Y esas estructuras, interioricen determinados valores que defiende ese proyecto, pero quizás sin hacer ese posicionamiento como puede hacer Paidella. Por ejemplo, cuestiones que se pueden ver: participación obligatoria en la asamblea, eso parte de un posicionamiento implícito político. Los trabajos a realizar que repercutan en el colectivo: preparar la comida, cuidar el huerto, la limpieza.
por ejemplo, prohibir en el espacio de la escuela o del proyecto la propiedad privada. Y, por ejemplo, que no esté permitido llevarse a la escuela juguetes o materiales que no se vayan a compartir entre todas, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre escuelas libres y libertarias en este sentido? Pues que las escuelas libres confían plenamente en la naturaleza humana, ¿no? Entienden que son un poco las que igual las libertarias pueden parecer como un posicionamiento más explícito y las libres como más implícito. Y confían en la bondad innata, ¿no? de las peques. Y entonces entienden que en un ambiente relajado la persona será capaz como de conectar consigo misma, con su ser, con su esencia humana, y entonces desarrollará unos valores que, como las peques son buenas por naturaleza, pues esos valores serán de cooperación, horizontalidad, sentido crítico, autogestión. En cambio, la pedagogía libertaria lo que dice es que incluso en un ambiente relajado, el condicionante ideológico de la sociedad en la que vivimos es tan fuerte que nos impregna, o sea, y nos cala tan hondo que nos impide esa conexión con nosotras mismas, ¿no? Entonces, que no basta con acompañar, sino que hay que educar y que hay que combatir explícitamente esa deshumanización a la que nos someten las estructuras de poder. Y sobre este tema, sobre el dilema entre acompañar y educar, que se habla mucho en educación alternativa, pues nos lleva al tema de la no directividad, que es una idea que está muy extendida en la educación alternativa y que pues, nosotras queremos cuestionar un poquito o ponernos a pensar sobre el tema. Por ejemplo, un ejemplo que nos puede ayudar a pensar. ¿Cómo nos posicionamos, por ejemplo, de manera más explícita o implícita, o los valores que hay detrás de nuestras prácticas van a condicionarlas? Por ejemplo, el tema de la asamblea. En escuelas como Sudbury Valley School, que era de donde venía el primer vídeo, o Summerhill, que son como escuelas que tienen mucho reconocimiento, pero que son más de libertad individual por encima de todo, y bueno, y en escuelas libres un poco en general, optan muchas veces por una no directividad absoluta, o sea, muchas veces no se hacen propuestas de actividades, todo es a elección de las peques. Y, por ejemplo, pueden en la asamblea elegir si quieren ir o no a la asamblea. Y una peque puede pasarse todo un curso sin ir a la asamblea o ir solamente cuando quiera resolver asuntos de interés personal. Pero, por ejemplo, no implicarse en ninguna asamblea que tenga que ver con el bien común o con tareas que beneficien al colectivo, ¿no? En cambio, una escuela libertaria que considere que es importante que el bien colectivo, el bien común, pues que puede optar porque las asambleas sean obligatorias, o bien que si una peque constantemente falta a las asambleas, eso se perciba como un problema que hay que trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué en todas las escuelas, o en la mayoría de escuelas alternativas hay asambleas? Pero cómo funciona esa asamblea depende del posicionamiento que hay detrás. Entonces, en las escuelas libres, desde esa no directividad, te puede parecer perfecto que no se comprometan en absoluto en asuntos colectivos. Y en cambio las libertarias no es algo opcional porque se considera necesario, ¿no? Entonces, dos observaciones que queremos hacer sobre la no directividad. Primero, que al hilo de este ejemplo, podemos estar educando en los valores dominantes. O sea, si no contrarrestamos determinados valores que vienen de la sociedad, o como se habla en Paideia, hablan de contramanipulación, si no contrarrestamos esos valores, podemos estar educando, por ejemplo, en el individualismo. Si dejamos que las peques decidan si quieren implicarse o no en las tareas que repercuten en el colectivo. Y Josefa Martín Luengo, que era la coordinadora pedagógica de Paideia, decía: creer que la persona se convertirá en anarquista por el simple hecho de ser educada en libertad es una falacia, porque no es real, porque los y las jóvenes deben aprender a luchar por conquistar su libertad en un mundo que carece de ella. La presión social sobre la juventud les aporta unos beneficios inmediatos, congratulantes, en donde no es necesario luchar por la libertad porque se tiene la impresión de que ésta se posee. Debemos cambiar las mentes y para ello debemos manipularlas en contra de su manipulación, es decir, no podemos dejar hacer porque con ello favorecemos su acción. Debemos establecer otras formas de pensar, vivir y actuar frente a las suyas, porque solamente así tendremos una oportunidad para poder alcanzar un día la anarquía. Y entonces nos planteamos algunas preguntas. ¿Cómo se puede desde la escuela alternativa formar a personas que sean capaces de resistir a esos valores capitalistas y patriarcales? Desde la no directividad en un espacio respetuoso, vivenciando esas formas horizontales de relación, o desde determinadas formas de intervención. Si, por ejemplo, limitamos el turno de palabra de los chicos porque lo están acaparando, o, por ejemplo, aportamos herramientas para que las peques se defiendan de una agresión,
Eso es un límite, es un posicionamiento, es directivo, no es directivo, es conveniente hacerlo. Y luego, hay aprendizajes necesarios para conquistar la libertad que pueden no surgir de manera espontánea en las peques, por ejemplo, formación en temas de género. Eso nos legitima a las adultas para proponer o dirigir en cierta medida esos aprendizajes que creemos que las harán más libres, aunque sean más directivos que no intervenir, que creemos que puedan repercutir en su libertad. O si no ha surgido la necesidad espontánea, debemos respetar que es su vida y no interferir en sus procesos. Y por último, ¿es la no directividad más respetuosa que la directividad? Siempre. ¿Puede una educación directiva ser respetuosa? Y la segunda observación sobre la no directividad es que cuando es absoluta podemos llegar incluso a naturalizar desigualdades sociales o comportamientos o actitudes que son aprendidas. Por ejemplo, tenemos una peque que nos interesa por la lectura y sin tener en cuenta ni los hábitos lectores en su familia, ni su trayectoria vital, ni sus experiencias, pensamos que bueno, es una tendencia natural suya que no tiene interés por la lectura. Y si creemos que la lectura o el poder aprender a hacer una lectura crítica de un texto nos puede hacer más libres en un futuro, vamos a intervenir en eso o no lo vamos a cuestionar, ¿no? O por ejemplo actitudes machistas, si naturalizamos que bueno, es que los chicos juegan al fútbol y entonces ocupan más espacio del patio, en eso no tenemos que intervenir porque es algo natural. Somos no directivas, o no, vamos a intervenir y vamos a limitar eso, porque creemos que hay ahí una injusticia. Entonces, una educación no directiva limitará las posibilidades de aprendizaje de las peques. ¿Cómo se pueden desde la escuela alternativa eliminar o disminuir las desigualdades sociales? Desde la no directividad o desde la intervención. Y por último, para terminar, hay proyectos o personas o escuelas que defienden que no debe haber un posicionamiento político, sino que las escuelas deben ser espacios neutrales. Ricardo Mella, que era pedagogo anarquista, pero era partidario, estaba Ferrer y Guardia, que era más partidario de posicionarse, y en cambio Ricardo Mella defendía la neutralidad pedagógica y decía: cualquiera pues que sea la base de una doctrina política, económica o social, y por grande que sea el amor que por ella sintamos, nuestro debido respeto a la libertad mental del niño, al derecho que le asiste de formarse a sí mismo, ha de impedirnos atiborrar su cerebro de todas aquellas ideas particulares nuestras que no son verdades indiscutibles y comprobadas universalmente, aunque sí lo sean para nosotros. Porque en último término, de proceder en la forma opuesta, vendríamos a reconocer en todo el mundo que cree estar en posesión de la verdad y no piensa como nosotros, el derecho a continuar modelando criaturas a medida de sus errores y prejuicios. Y con esto precisamente es con lo que hay que acabar. Y para terminar, unas preguntas. ¿Es posible posicionarse sin adoctrinar? ¿Es posible adoctrinar sin posicionarse explícitamente? No sé si esto así a estas horas ya es un poco duro, pero por ejemplo podemos estar defendiendo que somos neutrales y exponiendo lo que pensamos, asumiéndonos como neutrales y en realidad estar adoctrinando. Debemos evitar influir políticamente en las peques, debemos evitarlo. Y luego, no solo si es conveniente o no la neutralidad, sino es posible, existe, hay personas que sean neutrales. Y para terminar, una frase de Freire que es: y aunque parezca paradójico, lo pretendidamente neutro adquiere un carácter ideológico y político a favor del mantenimiento del status quo. Yo creo que un poco, al hilo de lo que yo decía antes, creo que uno no puede ser neutro. Entre otras cosas porque el que es neutro está favoreciendo. Yo creo que tampoco hay que adoctrinar demasiado explícitamente, pero es como decir que lo que es así, seguramente estés donde estás por eso. Bueno, igualmente, igual lo que dices es utilizar otra palabra, no sea adoctrinamiento, porque yo creo que está muy marcado. Pero, por ejemplo, pienso además por una cita que has dicho también antes de Freire: si el acto de la educación es un acto social, y lo es un acto entre ciudadanos, es un acto político, en el sentido más puro de la palabra, de políticos, de ciudadanos. Yo no veo que la educación pueda dejar de ser política, en el sentido que lo estoy diciendo, no de ideológica o doctrinaria, ¿no? Es un acto político en sí mismo, el primero que tiene el ser humano es cuando nace, que entra en contacto con la sociedad a través de su familia, y el siguiente es el educativo, el segundo acto, el siguiente acto político. Insisto en que es un acto político, pero desprendido de doctrina, en principio, ¿no? Luego ya
Podemos hablar si la educación tiene que ser doctrinaria, pero política es. No puede no serlo. Bueno, primero, perdón, porque siento que estoy hablando como mucho, pero... No lo sé, no. Yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho previamente, ¿no? No se puede ser neutral, eso es, y ser neutral en realidad significa reproducir la ideología dominante, pero quizá la pregunta por posicionarse o no posicionarse puede ser más fácil de abordar si lo pensamos más bien respecto a cuál es la función de la ideología dominante, cómo tenemos la ideología dominante capitalista en carne viva en cada pequeña cosa que hacemos en este mundo, y qué posición tomamos como personas que queremos una sociedad distinta respecto a esa ideología dominante. Claro, yo creo que nos cuesta mucho pensar, si uno reflexiona en cómo una misma ha ido viviendo su propio proceso de alejarse de la ideología dominante, de ser crítico con ella, de empezar a soñar, a imaginar, a poner en práctica otro tipo de mundo, nos cuesta mucho pensar también en adoctrinar, porque eso lo hemos ido haciendo, ese alejamiento, esa crítica constante respecto a la ideología dominante, la hemos ido haciendo con nuestras dudas, con nuestras experiencias, con nuestros requiebros, con nuestros dejarnos influir, permear por el mundo y por las cosas que van pasando. Algo así debe de ser tratar con los chavales y las chavalas, ¿no? Algo así debe de ser también su propio proceso. No podemos renunciar a permear, pero porque tampoco debemos renunciar a que nos permeen. Al hilo de lo que decías y recuperando unas preguntas que igual, o sea, la he leído y he pensado que es pesa, pero la voy a reformular, la de si es posible posicionarse sin adoctrinar y qué relación hay entre posicionamiento y adoctrinamiento. Hay un ejemplo muy bueno que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de la diferencia, y es el ejemplo del zoo de Jardín Pirata. En una escuela que es Jardín Pirata, que también lleva un montón de años, ¿no? Sí, en 2006. Pues hablaba de que salió la decisión en la asamblea de que las peques querían ir al zoo. Y fue como, no queremos que vayan, ¿sabes? Y se planteó la opción de decir, no van. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a trabajarlo, vamos a enfocarlo de otro modo. Antes de ir a visitar el zoo, vamos a buscar, por ejemplo, qué necesidades vitales tienen los animales que vamos a ver, qué espacio, qué distancia, por ejemplo, corre un tigre, o sea, por ejemplo, el tema del espacio que necesita. Luego vamos allí y lo vamos a ver. Fueron, lo vieron y vieron que ese espacio no estaba cubriendo sus necesidades y se dieron cuenta de que ahí estaba habiendo una opresión. No fue, o sea, no es una cuestión de decirles los zoos son malos, aunque también creo que, oye, recibirán el mensaje 20.000 veces de que los zoos son lugares maravillosos y, oye, porque alguien les diga que son lugares horribles, tampoco creo que vaya a ser dramático, pero que hay formas de posicionarse que no son el decir esto es la verdad absoluta, y que muchas veces el que cree que está siendo neutral, dice, bueno, pues el libro de historia dice esto es así, pasó esto, no se está posicionando, nadie sabe si vota o no vota, quién vota, ni qué hace en su tiempo libre, nadie lo sabe, aparentemente, oye, creo que más neutral, pero está presentando una visión del mundo como si fuera la única verdad. En cambio, un profesor puede decir, yo soy anarquista, en mi tiempo libre hago esto, me dedico a estas cosas, pienso esto del mundo, pero esto es lo que yo pienso, hay otras formas de verlo. Podéis contrastar lo que yo pienso, lo que piensa otra persona, esto es un acto político. Y en ese sentido creo que primero es más honesto y segundo permite que las peques se construyan de una manera más autónoma. Entonces, como que hay mucho miedo de es que si te posicionas políticamente, las peques vas a adoctrinarlas y bueno, y luego está también el tema del paternalismo, de que cuántas cosas les decimos a las peques que no se creen. O sea, es que pensamos que porque somos adultas y se las decimos las van a creer, y como decías, cuando hay contradicción entre las palabras y los hechos, prevalecen los hechos. Tienes que enseñar a pensar, tienes que mostrarlas como un ser pensador, con opiniones, con ideas, tienes que mostrarlas. Si no eres honesto contigo mismo ni con lo que haces. Eres un simple reproductor, puedes poner una película y bla y seguir, ¿no? Tienes todo objetivo. Yo, al contrario de lo que decías tú, bueno, no lo que decías, sino de una parte de lo que decías, yo creo que la cuestión no consiste en decirle, en primer momento, yo soy lo que soy, estos principios tengo, sino al contrario, que desaparezca la figura llamémoslo como quieras, del pastor, docente, acompañante, maestro, y aparezca la persona. O sea, está ahí una persona contigo, cumpliendo una función, ya he dicho más o menos varias, ¿no? Y que ni obstruya,
ni por supuesto, vamos, que es la función casi más habitual, y bueno, en el ámbito educativo en general, ¿no? La obstructiva, pero tampoco la presencia dominante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que aparezca una persona, pero que desaparezca la función, si es que es posible, ¿no? Hablando también de la horizontalidad que decíais al principio, y aprovecho para hacer una pregunta que tengo guardada desde la primera tanda de tu experiencia de... Sí, bueno, no sé si procede, si no la guardo para luego, no hay problema. Me refiero a si igual se prefiere seguir con este tema. Me gustaría hablar del tema de la intervención educativa, que yo creo que a veces no intervenir es perjudicial, porque también hay mucha manera de intervenir, no tienes por qué intervenir de una manera autoritaria, de una manera invasiva, pero hay veces que hay niñas y niños que si no realizas una intervención se quedan ahí, por lo que sea, por su situación social, su situación familiar, su situación emocional. Entonces, bueno, y porque lo que tú decías de jugar al fútbol, por ejemplo, otro tipo de cosas, yo creo que eso hay que relativizarlo, partiendo siempre de lo que los niños te traen, cómo fluyen, cómo funcionan, cuáles son sus preferencias, dejarles actuar, pero también hay que ver ahí y saber cuándo intervenir. Creo que es imprescindible saber cuándo y cómo. Y saber que si son tus problemas con sus problemas. También. A lo mejor tú consideras que el patio tiene que estar repartido igual, pero eso no. Entonces igual ahí no hay un problema y tú le creas al repartirlo. ¿No? O a lo mejor le estás consciente de un problema que hay que ellos no se han dado cuenta. El intervencionismo es complicado en esos sentidos, claro. Pero al mismo tiempo es inevitable, yo creo. Porque tú eres lo que eres y estás en un sitio con gente, ¿no? No, y sobre todo, por ejemplo, has puesto el caso de